Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí hoy, súper emocionada, porque tenemos un tema de esos que levantan pasiones y, seamos sinceros, a todos nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las celebridades, de los dramas, de las declaraciones, y por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esa pareja de ensueño? Sí, la de Love is in the air. ¡Ay, cómo nos hicieron soñar! Y claro, como buenos fans, sufrimos cuando su historia de amor, la de la vida real, llegó a su fin. Pero, ¿pasaría si Hande tuviera la oportunidad de cambiar algo de esa ruptura? Esa es la pregunta del millón. Hoy vamos a desmenuzar la noticia, a analizar lo que se ha dicho, lo que se insinúa, y a dar nuestras propias opiniones. Prepárense para un vídeo lleno de chismecito, especulaciones y, por supuesto, mucho cariño por Hande. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Y antes de que se me olvide, no sean tímidos, suscríbanse al canal. Denle al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse nada, porque aquí en este canal estamos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, a darle. Bueno, como les decía, el tema de hoy es candente. La noticia ha saltado a la palestra con declaraciones, o al menos insinuaciones, de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. ¿Qué ha dicho exactamente? Bueno, la información no es tan directa como nos gustaría. No esperen una confesión detallada y explícita de cambiaría esto y aquello. No, no, no. Las celebridades son mucho más sutiles, más misteriosas, y más expertas en dejar caer pistas para que los fans nos hagamos nuestras propias películas. Lo que sí tenemos, y es la base de todo este vídeo, son entrevistas indirectas en redes sociales, y la interpretación que hacemos de sus gestos y miradas. Y claro, las fuentes de información, que son muchas y variadas. Algunas fiables, otras menos, pero todas contribuyen a alimentar el rumor y a construir la narrativa. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Con fragmentos de aquí y de allá, intentamos reconstruir una historia, en este caso, la historia de un amor que nos cautivó. Entonces, ¿qué es lo que se dice que Hande cambiaría? Principalmente se rumorea que si pudiera retroceder en el tiempo, quizás habría manejado de manera diferente la comunicación, tanto con Kerem como con el público. Y aquí es donde entra la especulación. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Quizás a la presión mediática que vivieron como pareja? ¿A las expectativas de los fans y de la industria? ¿A la forma en que se expusieron al mundo? Es muy probable que la exposición pública haya sido un factor importante en su ruptura. Estar constantemente en el ojo del huracán, con la prensa persiguiéndolos, los fans analizando cada foto, cada publicación, cada gesto, es agotador. Imaginen cada vez que salían a la calle, cada vez que publicaban algo en redes sociales, cada vez que asistían a un evento, eran el centro de atención. Y no solo eso, sino que también eran objeto de análisis, de críticas, de especulaciones. ¿Cómo no iba a ser estresante? Y a eso hay que sumarle las presiones de la industria, los contratos, las agendas apretadas. Una relación así, en esas circunstancias, es como estar en una olla a presión. Cualquier pequeño fallo puede hacer que todo estalle. Las agendas de rodaje, los viajes, las promociones, todo eso resta tiempo y energía para dedicarle a la relación. Es difícil mantener una relación sólida cuando no se tiene tiempo para compartir, para comunicarse, para nutrir el vínculo. Otro punto que se menciona, y que se relaciona con lo anterior, es la gestión de la privacidad. Quizás Hande, si pudiera, habría protegido más su relación, habría mantenido más distancia con los medios y con el escrutinio público. Esto no significa que no hubieran sido felices, pero sí que quizás habrían tenido un espacio más íntimo, más propio, donde construir su amor sin la constante mirada ajena. Pensemos en la cantidad de portales de noticias, de perfiles de fans, de cuentas de chismes que seguían cada paso de la pareja. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado al detalle. Y claro, eso generaba expectativas, presiones y, en ocasiones, malentendidos. ¿Cuántas veces se habrán visto obligados a dar explicaciones, a aclarar rumores, a desmentir noticias falsas? La privacidad es un tesoro en el mundo de las celebridades. Es un espacio sagrado donde se puede ser uno mismo, donde se pueden vivir los sentimientos sin la constante presión del público. Quizás Hande, si pudiera, habría buscado esa intimidad, ese refugio para proteger su amor.
Pero ojo, porque no todo es negativo. Hay que recordar que Ande y Kerem vivieron una historia de amor muy intensa, que enamoró a miles de personas. Y que, a pesar del final, dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans. Su química en pantalla era palpable y su complicidad fuera de ella, evidente. Por eso, es lógico que si Ande tuviera la oportunidad, desearía conservar algo de esa magia, de esa conexión especial que tenían. La chispa entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, todo eso nos hizo creer en el amor. Y es que, seamos sinceros, Love is in the Air no solo fue una serie, fue un fenómeno. Y gran parte de ese éxito se debió a la química, a la complicidad, al amor que se percibía entre Ande y Kerem. Es como si hubieran transportado esa magia de la ficción a la realidad. Y por eso es comprensible que Ande, si pudiera, desearía revivir, aunque sea por un momento, esa conexión, esa magia, esa chispa que los unió. También es importante destacar que, a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras y con sus vidas. Ande está triunfando en nuevos proyectos, demostrando su talento y su versatilidad. La hemos visto en diferentes roles, explorando diferentes facetas de su carrera. Y lo ha hecho con éxito, demostrando que es una actriz talentosa y con mucho potencial. Y Kerem también sigue trabajando en su carrera, con nuevos proyectos y manteniendo su carisma intacto. Ha demostrado ser un actor versátil, con un gran talento y con una gran capacidad para conectar con el público. Ambos han seguido adelante demostrando que la vida continúa, incluso después de una ruptura. ¿Y saben qué? Eso es admirable. Porque después de una ruptura, lo más importante es levantarse, seguir adelante y seguir construyendo tu vida. Y tanto Ande como Kerem lo han hecho cada uno a su manera, demostrando que son personas fuertes y resilientes. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Ande, como cualquier persona que ha pasado por una ruptura, tiene sus reflexiones. Que, como cualquier ser humano, ha aprendido de la experiencia. Y que, seguramente, si pudiera cambiar algo, sería para proteger su intimidad, para gestionar mejor la presión mediática y para preservar la magia de su amor. Pero ojo, esto no es más que una especulación. No tenemos la verdad absoluta. Lo que sí tenemos es la admiración por Ande Erçel, por su talento, por su belleza y por su fortaleza. Y por supuesto el cariño por Kerem Bürsin, por su carisma y por su profesionalidad. En resumen, la ruptura de Ande y Kerem fue un evento que nos entristeció a muchos, pero también nos enseñó lecciones sobre el amor, la fama y la privacidad. Es un recordatorio de que incluso las parejas más perfectas pueden enfrentar desafíos, y que la vida de las celebridades no siempre es como la vemos en las pantallas. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Ande cambiaría? ¿Cómo interpretan sus declaraciones y sus gestos? ¿Creen que la presión mediática fue el factor determinante en la ruptura? ¿O piensan que hubo otros factores en juego? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que las agendas apretadas, los diferentes proyectos, influyeron en su separación? O tal vez fueron diferencias irreconciliables que se hicieron más evidentes con el tiempo. Imaginen lo que es estar en la cima del éxito con la agenda llena de proyectos, entrevistas, sesiones de fotos. ¿Cómo mantener una relación en esas circunstancias? La distancia física y emocional puede ser un gran obstáculo. Y a eso hay que sumarle la presión constante de los medios, los rumores, las especulaciones. Es como estar en una tormenta, tratando de mantener a flote el barco. Y hablando de rumores y especulaciones, ¿creen que hubo terceras personas involucradas? Sabemos que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Y a veces, estos rumores pueden ser dañinos y pueden afectar una relación. ¿Creen que Ande y Kerem fueron víctimas de esos rumores? O tal vez simplemente sus caminos se separaron por diferentes razones. Es importante recordar que no sabemos la verdad absoluta. Solo ellos saben lo que realmente sucedió. Pero como fans podemos especular, podemos analizar y podemos debatir sobre el tema. Y eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado la noticia, hemos especulado, hemos soñado, y sobre todo, hemos rendido homenaje a una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.
Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus likes y por sus comentarios. Recuerden, es muy importante que interactúen con el canal. Dejen sus opiniones, compartan el vídeo con sus amigos, suscríbanse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo, que eso me ayuda muchísimo. Ya saben, nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más actualidad y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.